Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Feliz año, Urte Berrión. Gracias por acompañarnos. Esperemos a lo largo de todo este año. Seguramente todavía, ¿verdad?, con ese empacho navideño de reuniones, de fiestas de Nochevieja, de inicio de año. Gracias de nuevo por acompañarnos. Hoy seguimos preocupados por una lacra social que azota a nuestro país. Hablamos de la violencia machista. En los últimos días, 8 hombres han sido detenidos en Navarra por la Policía Foral con delitos o por delitos relacionados con la violencia contra la mujer. Además, seguimos todavía estupefactos con todo lo que ha tenido que ver con la aparición del cuerpo de Diana Quer. Además, tenemos un dato, 200 millones en el pacto del Estado contra la violencia. Son algunos datos que nos permitirán analizar la situación de la violencia en nuestro país. En un día en el que también queremos hablar de cine. Hoy hemos invitado al programa a Susana Herreros para hablar de los cines de Navarra entre 1940 y 1990, un proyecto del Archivo de la Administración Foral. Son 2 temas con los que abrimos el programa de hoy. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Datos en España y datos en Navarra. Aportamos uno. Las denuncias por violencia de género en nuestra comunidad crecían un 65% en el segundo trimestre del pasado año. Hoy analizamos toda esta situación y qué se puede hacer para evitar más casos de violencia machista con 4 mujeres profesionales. Rebeca Sánchez es periodista. ¿Qué tal, Rebeca? Bienvenida, buenas noches. Encantada de venir y feliz año. Feliz Amaya. año, por supuesto, y que Rebeca. un año más. O sea efectivamente. Gracias por estar aquí A ti. en este día, para algunos todavía de vacaciones, ¿verdad? También damos la bienvenida y las buenas noches a Susana Garayoa, que también es periodista. ¿Qué tal, Susana? Buenas noches. Buenas noches, Amaya. Feliz año a todas también. Lo mismo para ti, Susana, que nos traiga buenas noticias este Esperemos. año, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Saludamos a Vanina Vázquez. Ella es psicóloga y experta en cuestiones relacionadas con identidad de género. ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Buenas Amaya. noches. Felicidades también para el 2018. A ver si tenemos mejores noticias, ¿verdad? Efectivamente. Gracias, Vanina, por estar aquí en La Muga. Y María Castejón también nos acompaña hoy. Ella es escritora, es historiadora, profesora. ¿Qué tal estás? María, bienvenida. Kaixo, Amaya, Gabón, Urte Berrión, a todo Urte el mundo. Berrión. Y bueno, a ver si el 2018 empezamos de otra forma y tenemos unos datos que sean mucho más positivos, ¿no?, que los de este año, que han sido absolutamente demoledores. Así es, más de 50 personas han perdido la vida en nuestro país a lo largo de este año. Una lacra que no cesa. Miramos a Navarra y también nos quedamos absolutamente perplejas, ¿no?, con datos de últimos días en pueblos como Armañanzas, Arguedas, en Sarriguren, en Pamplona. 8 detenidos por casos relacionados con la violencia hacia la mujer. Rebeca. Sí, un poco lo que comentábamos antes, aparte del incremento, del aumento quizá por las fechas, por que se beba más alcohol, o sin querer justificar, pero un poco buscando esos posibles argumentos, y también lo que comentábamos, que son personas, en este caso muy jóvenes, que todos están entre los 30 y 40 años y ninguno pasa, ¿no? Que parece que la violencia o el machismo era una cuestión de padres, abuelos o de personas más mayores, pero no, es que lo terrible es que estamos viendo que en personas jóvenes esto sigue pasando y se sigue manteniendo. Por eso tan importante, ¿no?, este pacto o esta actitud o este propósito de 2018, incluso si queremos verlo por las fechas en las que estamos, de tomar acciones y ver cómo podemos solucionarlo y cómo podemos trabajar para que esto deje de suceder, ¿no? Claro, ¿qué primera reflexión tiene, Susana, con todos esos datos que vamos aportando, pero además de los datos, qué está pasando en nuestra sociedad para que cada vez personas más jóvenes, entre 26 y 40 años, sean los verdaderos protagonistas de esta violencia?
Hay muchos factores, pero evidentemente es un problema inherente a toda la sociedad, independientemente de estrato social, nivel socioeconómico. Eso creo que son uno de los grandes mitos que hay que desterrar, y obedece pues a que tenemos unos esquemas sociales que perviven y que además también conforme nuestra sociedad se desarrolla más están muy presentes en los modelos de consumo, etcétera, que son graves y que tenemos que corregirlos. ¿Cuál es el gran reto del Pacto de Estado? ¿Cómo ves la situación, Vanina? Bueno, yo creo que el gran reto es entender que el pacto es un acuerdo, no supone ni un plan, ni unos indicadores. Se habla de una cifra de dinero, pero tampoco sabemos cómo lo va a distribuir. Creo que el gran plan lo están haciendo las mujeres, rompiendo el silencio, denunciando a pesar de un sistema judicial que no lo pone fácil, de una serie también de profesionales que no están formados desde, vamos a decirlo, perspectiva de género, pero la realidad es perspectiva feminista, que sigue siendo una palabra que no entra en la sociedad, y pienso que estamos en ese momento, en un momento de reacción, porque cambiar la sociedad es perder privilegios, y esos privilegios quienes los tienen no los quieren perder. En realidad hay un acuerdo en cuanto a la violencia más extrema, pero a todo lo demás que supone a nivel social falta todavía una reflexión profunda. La palabra feminismo no cala en nuestra sociedad, nos quedamos con eso y vamos a abundar en ello. ¿Cuál es tu reflexión, María? Yo estoy muy cansada y muy triste porque con todos estos debates y todas estas reflexiones que estamos apuntando llevamos décadas desde los feminismos. Entonces estamos otra vez preguntando por las mismas razones. Tenemos una sociedad que es muy injusta hacia las mujeres, en la que hay muchísimos privilegios masculinos todavía, y la violencia de género, esta violencia que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, es la manifestación más grave de todo esto. Entonces lo que hay que hacer es empezar a seguir reflexionando, porque llevamos muchos años reflexionando, de ahí este cansancio, ¿no? Entre comillas, de estar siempre con lo mismo, y tenemos que cambiar realmente la sociedad. Y no es que haya ahora más gente joven que maltrate, no, por supuesto, es que el maltrato ha sido siempre, bueno, lo que nos tiene que hacer ver todo esto es que seguimos en una sociedad en la que no está cambiando, por mucho que las mujeres hayamos accedido al mercado laboral, por mucho que haya cifras, ¿no?, que se están rompiendo según qué tendencias, la sociedad que tenemos es la sociedad que tenemos y la que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, es que sigo insistiendo, llevamos ya muchas décadas con todo este discurso, y hay que cambiar y hay que darnos realmente cuenta de lo que está pasando. El pacto es como decía Vanina, solamente una medida. Me encantaría saber realmente hacia dónde va a ir ese dinero. Yo creo que los políticos sí que han bueno, además con esos grandilocuentes discursos, ¿no?, de fin de año, que me han dejado a mí bastante, digo, ahí va, de repente, no nos hacen falta palabras grandilocuentes, sí que está bien, que hay que sensibilizar y que hay que asumirlo, nos hacen falta hechos, hechos y hechos. Aquí en Navarra, desde luego, rige una normativa especial ya desde 2015. Navarra, en este caso, ha sido pionera, ¿no?, al menos en la aplicación de normas contra la violencia sexista. Sí, incluso la primera ley del 2012 anticipa la de 2004, y la de 2015 habla de una cosa muy interesante, ya que usamos la palabra lacra, parece que se cuela. La ley habla de los derechos humanos. Es el derecho humano, la violencia contra las mujeres supone una violación de los derechos humanos que está en nuestro entorno, está muy cerca, podemos ser vecinos de Sarriguren, de Tafalla, de cualquier lugar donde ha pasado esto. Y la ley en ese sentido tiene una visión desde los derechos humanos, acorde a un montón de convenios que existen internacionales, y además una visión amplia que no disminuye el tema de la violencia de género a la pareja o expareja, que es lo que más vemos en los medios, sino que lo amplía a muchas cuestiones, como también es la trata, como también es la mutilación genital femenina y muchas otras formas. Habla de violencia económica, es verdad que no habla de violencia política ni institucional, que por ejemplo la ley de Túnez habla de este tipo de violencias, ¿no? Pero es cierto que empezar a hablar de violencia económica, de un montón de violencias que se conviven y que las mujeres luego encuentran que, ¿qué le dicen? Que es difícil de probar. Entonces, hasta que no hagamos una verdadera transformación por lo formativo, por programas que obliguen a los profesionales a formarse. Hay una fiscal que este año le dijo a una mujer que tenía su exmarido tenía una condena de 2 años y 9 meses, le dijo si además quería represaliarlo como padre. Eso pasa en los tribunales, entonces realmente tenemos las herramientas legales, ahora falta poder utilizarlas, que la gente tenga formación,
que entienda que las mujeres no se quieren aprovechar de nada, que es el fantasma, y que la palabra de las mujeres empiece a tener el lugar que corresponde, porque siempre que una mujer se anima a denunciar va a cargar con la sospecha de que se quiere aprovechar de algo. Y eso hay que empezar a desterrarlo, y sobre todo cuando hay hijos. Atención también a los mensajes a través de las redes sociales, ¿no? Estos días, las últimas horas, con todo lo que hemos conocido tristemente del caso Diana Quer, surgen muchísimos mensajes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, haciendo alusión, ¿no?, a este caso y a otros similares en nuestro país. ¿Cómo creéis que está afectando en todo lo que tiene que ver la violencia machista en las redes sociales, el impacto de las tecnologías? ¿Qué está pasando en esta sociedad en ese aspecto, Rebeca? Yo creo que sin duda socialmente queda tanto por hacer, o sea, ese juzgar, que además ahora lo que dices es que las redes sociales lo que nos permiten es dar voz a todo el mundo en este tipo de temas, y evidentemente se empiezan a hacer juicios sociales en una sociedad que no está preparada, o sea, porque es que sin duda lo primero que tenemos que hacer es que esta sociedad entienda que es el maltrato a la mujer. Lo que decíamos, que puede ser tu vecina, que no es una cuestión de dinero, que no es una cuestión de poder o de más, o sea, y entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, cuidadosos también con las tecnologías, que yo creo que era también uno de los puntos dentro del pacto, ¿no? O sea, que las cuestiones que se dicen a través de redes sociales y demás no quede impune, o sea, no sea una agresión leve, sino que sea considerado como algo más, porque es que el eco que tienen esas redes sociales evidentemente es masivo y es tan inmenso que no puede quedar como una tontería que se dice incluso en petit comité, ¿no? O sea, bueno, muchas veces o varias veces hemos hablado también con María Castejón, que es experta en identidad de género y cine y que ha escrito varios libros al respecto y que hace un recorrido, ¿no?, por cómo se proyecta la imagen de la mujer a través del cine de nuestro país, por ejemplo, María. Sí, bueno, tiene mucho que ver, ¿no?, con el tema de las representaciones, y volviendo a las redes sociales, y bueno, el tratamiento del caso de Diana Quer ha sido paradigmático, que si iba con pantalón corto, que si se juntaba con gente con pintas que fumaban porros, que fíjate también tú qué afirmación, que si sus padres estaban separados, o sea, ha habido una carga y una información muy poco veraz. Con el tema de la manada, ¿no?, también pues lo mismo, que si por redes sociales la víctima estaba sonriendo, o sea, esos juicios paralelos, pero eso es muy difícil de controlar, ¿no? Sí que es verdad que se puede penar, ¿no? Yo nunca creo en el tema de las penas, lo que hay que hacer es una gran reeducación, ¿no? Y sí que hay cambios, ¿no?, en cómo se nos representa a las mujeres y tal, pero volvemos a casos de víctimas, además casos muy graves, como el de la manada o como el de Diana Quer, ¿no? Y todo lo que se ha dicho creo que nos tiene que hacer ver cómo nos estamos construyendo como sociedad esa revictimización de la víctima, ¿no?, tener que volver a pasar todo ese proceso, y bueno, eso está ahí a la orden del día, y creo que hay mucho camino que hacer por ahí. Desde luego la revictimización, ¿no?, de la víctima, eso ha estado muy presente en el caso de la denominada manada de los Sanfermines, que ha llegado a tener conclusiones por parte de algunas mujeres de hasta qué punto puede merecer la pena, entre comillas, denunciar, ¿no?, para luego quizás recibir ese escarnio público, aunque no se sepan ni los nombres, ni el nombre, ni los apellidos, ni la imagen de esta mujer, ¿no, Susana? Sí, yo creo que bueno, hace falta también un replanteamiento, ¿no?, del sistema judicial, protocolario, etcétera, que es hacia donde parece que avanza el pacto también, pero es un tema totalmente también cultural y en el que intervienen todos los agentes sociales clave, desde las instituciones, el Poder Judicial, los medios de comunicación, todos los agentes que en definitiva tienen poder tractor en la sociedad. Yo creo también que el tema, el pacto, es positivo porque es una declaración pública, pero cuando hablamos de violencia de género hablamos de un problema como puede ser el cambio climático, que es un problema global, así de claro. Es un problema que afecta a nivel mundial y que en unos países hay unas diferencias muy extremas. Desde luego la situación de la mujer no es igual en unas partes del mundo que en otras, pero que queda mucho por avanzar. Hay unanimidad política en ese pacto de Estado contra la violencia, con esa consignación de 200 millones, hay comunidades que ponen en duda o desconfían, pero la unanimidad política nos hace pensar en que verdaderamente en las agendas políticas de nuestro país está este tema como una de las principales prioridades. Sí, bueno, hay algunas abstenciones, o sea, porque se comentaba que las medidas no eran suficientes.
quizá no son suficientes y ahí no, tampoco me voy a meter o entrar a juzgar decisiones o políticas, pero yo sí que creo que hay que dar pasos, ¿no? Y que la clase política, de alguna manera, dentro de todas las cosas que hace, tome este tema como relevante y lo ponga en agenda y de repente salga a la palestra, a los medios de comunicación le deis pie, ¿no? Y lo comentemos. Yo creo que todo suma, ¿no? Y debemos estar ahí. Todo me parece positivo. Evidentemente quedará mucho por hacer, pero empezar a dar pasos me parece fundamental, seguro. Y la reacción en la calle, porque hemos visto, ¿no? Hemos salido a la calle en diferentes ocasiones, aquí en Navarra, por ejemplo, en San Fermines, pero también en otros casos, ¿no? Con el asesinato, por ejemplo, de Alicia Márquez en Burlada y en otros momentos. Pero esa respuesta en la calle sirve para algo, es una imagen, es una fotografía que tiene otros pasos, Vanina. Yo creo que es necesaria, creo que sirve. No nos olvidemos que el pacto llega porque ha habido una movilización importante hacia Madrid, está la gente de la plataforma 7N, es decir, ha habido movilización, lo mismo que ocurrió con aquella fallida cambio de la ley del aborto, es decir, es necesario estar en las calles, lo que pasa es que no es suficiente. Yo soy menos optimista con que los políticos nos tienen en la agenda. ¿Por qué? Porque miren, por empezar, unos dicen que son 48, otros dicen 54 y cuando nos metemos en feminicidio y contamos son 98, ¿no? Entonces, luego, la hipocresía con el tema de la prostitución, no hacer un abordaje serio de esa cuestión. Y luego, los propios partidos, instituciones, cómo funcionan, qué sabemos del acoso sexual en el Congreso. No sabemos nada, me van a decir que no han acosado a nadie en el Congreso. ¿Qué sabemos de cómo se manejan, no? ¿Qué son esos horarios de reuniones intempestivas? Todo eso hace a la desigualdad. Y mientras una institución no se comprometa en erradicar la desigualdad, los pactos están bien y las medidas están bien, pero claro, imagínense que mañana dijeran que han matado a 60 empresarios o que han asesinado a 50 periodistas en Navarra. ¿Qué diríamos? Han matado 50 curas, ¿no? ¿Cuál sería la reacción social? Eso es lo que nos llega. ¿Cómo condenamos realmente el sexismo? ¿Qué pasa cuando unos chavales le dicen zorra a una compañera de colegio? ¿Tiembla el colegio? Porque ahí está la violencia machista. Yo creo que falta todavía ese clic. Las manifestaciones creo que son necesarias. Yo creo que ha habido un avance social importante, ¿eh? Sí, ha habido cambios. Sí, me refiero a lo positivo, sobre todo por parte de la política, que lo pongan a agenda, claro, que se desvíen. Pero también las mujeres hemos demostrado que damos los votos. Profesionales. Es que lleva todo el tema de los feminismos con el feminismo institucional, lleva mucho tiempo en la agenda. Es que parece que estamos descubriendo ahora la pólvora con este pacto. Es positivo, por supuesto que es positivo, y yo estoy con Vanina. O sea, bueno, esta última campaña que han hecho contra el consumo de alcohol, pues la foto era de una chica, decir, y si tu hija, las chicas que beben aumentan las agresiones sexuales y tal, entonces un gobierno que está responsabilizando todavía, es todo tan integral y abarca tanto que es muy complicado, entonces puede llegar a estar muy bien, pero yo vuelvo a reiterar, o sea, estoy un poco como estupefacta, parece que hemos descubierto la pólvora, encima se votó en el verano, ahora de repente, no, o sea, vale bien, está muy bien, hay que dar pasos, lo simbólico también es importante, es muy importante salir a la calle, pero no, tenemos que ir al que te llamen zorra en el cole, ¿cómo llegamos hasta ahí? A partir de un pacto, es que el pacto es es el punto de partida, parece que es el final, ¿no? A partir de ahí tenemos que empezar y meter muchísimo más caña, porque los papeles se quedan, aunque por mucho que estén firmados, se quedan en nada, y tenemos una legislación ya y una historia detrás de ese feminismo institucional muy grande de hace ya décadas y que ha hecho muchos pasos, y este pacto sería impensable sin la movilización de las mujeres, sin el trabajo del movimiento feminista. Y de los hombres, pero se debería surgen iniciativas también. Pero en el caso objetivo, es decir, o sea, la gran movilización es de las mujeres. Ha sido de las mujeres y del movimiento feminista. Que empezamos muy pocas en la calle. Aquí, efectivamente, ¿no? Y ahora, y los hombres, claro, pero desde su papel también, los hombres tienen que reflexionar y tienen que buscar también cuál es su papel en todo esto y cuál es su lugar. Así es, Susana. Sí, yo, vamos, totalmente de acuerdo. En la lucha feminista es de todos, de hombres y mujeres, eso está clarísimo. A ellos tampoco les beneficia este sistema, para nada. No, pero eso no es verdad.
Es decir, a muchos no les beneficia. no les beneficia respecto de los otros hombres, porque si no, Eso es. todo se confunde y Sí. entonces ya parece que el feminismo es que vamos a ir contra... No. El feminismo es un movimiento, es un cuerpo teórico que Igualitario. surge de la exclusión de las mujeres en un montón de ámbitos, ¿no? Que tiene 300 años, que es un gran desconocido y el pacto dice que lo van a enseñar en la escuela. Vamos a ver si es verdad eso, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que pensar es, los hombres se tienen que preguntar qué pasa. ¿Qué les pasa? De acuerdo ¿Qué con le tu pasa con las mujeres y puntualización. qué le pasa con los hombres? Pero es verdad que la lucha ha sido nuestra. Nosotras votamos porque las sufragistas salieron a la calle. Es verdad que encontraron sus aliados luego. Sin esos aliados no hubiera sido del todo, ¿no? Hubiera corrido más sangre, si se quiere. Pero fuimos nosotras, y eso hay que ponerlo en valor. Como yo no me apropio de otras reclamaciones sociales de grupos excluidos. Yo no me siento igual que una mujer Me negra refería en al cuanto hecho al de nivel que de se tienen que exclusión. sumar a esta movilización. Claro. Me refería a Yo ahí ese no voy hecho. a- Comprometerse, además. Eso es, tiene que ¿Cuál va a ser su comprometer. papel? De ¿no? todas maneras, también en al hilo un poco de las declaraciones institucionales, la Unión Europea también, últimamente, al hilo también de la publicación de los datos de Eurostat, diferencias salariales, violencia de género, está haciendo declaraciones en este sentido. Sí, pero en Con el lo tema cual, del acoso sexual no fue nadie al pleno de Bruselas. Estaban 4 mujeres. a mí me parece por que eso- el marco es lo que te digo, tiene que ser mucho más global que el ámbito nacional. O sea, Bueno, Rebeca. Sí, no, yo ahí voy a discrepar un poco en cuanto a que el papel me parece que debe ser exactamente el mismo, en cuanto a que esto es un problema social, no es un problema solo de Exacto. mujeres. Ya, pero a ver, no sufrimos la discriminación y la violencia de género de igual manera los Bueno, hombres pero que los están hombres que no repletos de discriminan también privilegios. sufren Sí, pero eso, ¿no? O sea, sí, quiero claro, decir- yo además vengo de un feminismo muy pro hombres también, pero tienen que encontrar su lugar y desde luego que no estamos en el mismo plano. Un hombre no puede sufrir discriminación. A un hombre igual no le van a preguntar, bueno, tú ya como tienes 40 años ya tendrás hijos o no vas a tener hijos en una entrevista de trabajo, bueno, o 1000 casos, el que no sean víctimas de violencia de género. Entonces, está muy bien que se sumen, pero hay que ver cómo se suman y tienen que reflexionar, de la misma manera que hemos reflexionado nosotras dónde estamos, en qué lugar nos queremos poner, dentro de los feminismos, que son muchísimos y muy variados, pero no estamos en el mismo plano, pero ni en el mismo punto de partida, pero para nada. Por lo menos el ejercicio de desmarcarse de la fraternidad, que es una De la cosa muy patria, importante, eso eso es un ejercicio que no está a la altura de cualquier hombre que no haya reflexionado, y no es que sean mayoría en eso. Esa famosa campaña que hubo en WhatsApp, ¿no? De un compañero en el grupo de WhatsApp desmarcándose de ciertos chistes sexistas, a ver cuántos el día que se toman la caña dicen, a ver, vamos a terminar, vamos a dejar de hablar de las tetas de no sé quién porque porque es sexista. Ese paso falta. Es difícil, ¿no? Todavía ver cómo alguien para quizá ese tipo de contenido, Sí, no Rebeca. lo sé, sobre todo porque yo creo que también hay mujeres que hacen comentarios sexistas, entonces, claro. al igual que en hombres. una entonces, sociedad sexista es lógico que quiero las decir, mujeres también... No lo sé, yo por suerte o por desgracia considero que la gente que tengo en mi entorno, o sea, somos bastante parecidos, yo me considero muy igual que un hombre, evidentemente entiendo que vosotras también, pero me refiero que en ese punto de la lucha me parece que es una lucha conjunta. Para mí sin papeles, Bueno, para mí. 4 reflexiones que nos dan para tiempo largo de reflexión y ojalá para que ese pacto de Estado tenga sus consecuencias y consecuencias en favor de la vida de las mujeres, ¿no? Que estamos en una sociedad de muerte de las mujeres, desafortunadamente. A ver si cambian las situaciones a lo largo de este año 2018. Gracias a las 4, Vanina, Gracias. María, Muchas gracias. Susana y Rebeca. Gracias de verdad, feliz año, os deseo lo mejor Vale. y espero veros muy pronto. Nos ¿De veremos. acuerdo? Esperemos. Seguimos adelante. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Día de análisis sobre la violencia machista y ahora seguimos con otros contenidos que conforman la muga de este 2 de enero. Hablamos también de salud y hoy les hablamos del cáncer renal. Hay personas que se van alejando de la realidad, donde las situaciones cotidianas se complican. Un lugar en el que no resulta fácil expresar las emociones, por lo que a menudo se sienten como habitantes de otra dimensión. Y todo ello porque no entender sigue siendo la distancia más larga entre dos personas. ¿Y si no fuera así?
Centro Navarro de la Audición. Sabemos y podemos ayudarte. Y en nuestro apartado de salud hoy nos dedicamos al cáncer renal, una de las enfermedades de las que no se habla en nuestro país. Por eso se pone en marcha una campaña para dar visibilidad a este tipo de dolencia. 6.000 personas en España padecen cáncer de riñón, un tumor poco común, sin factores de riesgo claros y con una sintomatología confusa. De ahí que la mayor parte de las veces se detecte por casualidad. Se trata de un diagnóstico que asusta, pero lo cierto es que si el tumor se encuentra en estadios iniciales, la supervivencia es de hasta el 85%. La cirugía es determinante, es decir, si el cáncer se detecta en fases iniciales, la cirugía del cáncer renal tiene un éxito bastante alto y es fácilmente explicable porque normalmente si está focalizado en el riñón se extirpa ese riñón y bueno, pues con mucha probabilidad se acaba con el cáncer. Y en los últimos años ha cambiado mucho el pronóstico de los pacientes con un tumor renal más avanzado. Cada vez hay más opciones terapéuticas, pero es fundamental que el paciente pueda acceder a estos fármacos en el menor tiempo posible. Este es el principal reclamo de los afectados. La innovación esté bueno, pues al servicio de los profesionales y por tanto puedan acceder los pacientes lo antes posible. Para dar mayor visibilidad a la enfermedad, el laboratorio Bristol Myers Squibb ha puesto en marcha, junto con Alcer, la campaña Más tiempo por el cáncer renal, con la que pretenden concienciar a la sociedad sobre los síntomas y el pronóstico de este tumor. Si hay momentos en los que te sientes como en otra dimensión, donde tus seres cercanos, tus oportunidades, tus emociones y la armonía con tu entorno se alejan de ti, quizás sea porque no entender es la distancia más larga entre dos personas. Y si no fuera así, Centro Navarro de la Audición. Sabemos y podemos ayudarte. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.